Bienvenidos. Estamos en Cocina Tradicional Vasca. Vamos a intentar preparar unas recetas muy sencillas, muy del pueblo, recetas de sociedad. Yo soy Luis Pocoroa, en este momento presidente de la Cofradía Vasca de Gastronomía y tenemos a bien defender sobre todo recetas tradicionales y de recetas al alcance de todo el mundo. Por eso vamos a arrancar hoy con un clásico que es la sopa de pescado. La sopa de pescado que ha tenido una importancia muy grande en todo el País Vasco y ha sido un plato sobre todo mucho de sociedades. Vamos a arrancar con ello y espero que estéis a gusto, disfrutéis con nosotros y que veáis que estas cosas se pueden hacer muy fácilmente en vuestra casa. Empezaremos para preparar la sopa de pescado, que nos hace falta primeramente hacer un fumé de pescado con el que vamos a hacer la base de la sopa. Empezamos con ello primero con un poco de verdura. Cebolla y puerro. Cebolla y puerro que vamos a picar groseramente porque luego hay que pasarlo, ¿eh? Esto no hace falta ni muy fino, muy... Luego hay que pasarlo y una vez finalizado esto, ¿qué vamos a hacer? Calentamos esta cazuela, le añadimos una chorrotada de aceite y metemos todo esto a freír ahí. En este momento ya empieza esto rápidamente, se ha calentado esto, ¿eh? Enseguida ya empieza a hervir esto y vamos a añadirle el pescado. Le estamos añadiendo una cabeza de merluza, una cabeza de lenguado, la otra mitad de la cabeza de merluza y estos son las espinas del lenguado. Todo eso lo hemos metido dentro y esto ya lo vamos a reservar afuera. Esto lo rehogamos un poco. Sobre todo lo que nos interesa es la carne que hay en las dos cabezas, que tiene unas carrilleras muy sustanciosas y unas hijadas que también son sustanciosas. Yo creo que ya tenemos las cabezas un poquito hechas. Las voy a sacar a esta fuente. Y las espinas, como hemos quedado, las vamos a dejar ahí. ¿Qué voy a añadir ahí? Pues las cabezas de las gambas que hemos separado antes, que les hemos quitado del cuerpo, también las vamos a echar aquí adentro, ¿eh? Esto lo ponemos a rehogar. Y ahora, para hacerlo mejor y sin que nos quememos, nos mojamos un poquito los dedos, que así vamos a recibir más fácilmente, coger esto que ha salido del fuego y separamos la carne. Como veis, se desprende fácilmente la carne que la vamos poniendo en una bandeja y las espinas que nos sobran otra vez para adentro. Bueno, esto ya tengo recuperada la carne, así que todo esto lo voy a volver a meter aquí dentro. Voy a limpiarme las manos porque se me han quedado un poco sucias, que esa es una de las cosas que hay que hacer siempre en cocina. No hace falta limpiarse profundamente, pero cada vez que estemos enredando con algún alimento, sí conviene que pasemos un poquito de agua y nos sequemos las manos. En este momento que tenemos todo este mejunje ya preparado, le vamos a añadir una hojita de laurel. El laurel
es un aromatizante que hace unos años se empleaba mucho, se empleaba más en cantidad de cosas, se empleaba tanto en pescados como en algunos platos de carne, como los callos y esas cosas. Actualmente está muy en desuso, tiene un gusto muy marcado que parece que los paladares antiguos se resisten un poco más. De todas maneras, a mí me sigue gustando echarle un poco de laurel, que le he echado ahora porque antes, como hemos estado meneando mucho, se nos iba a romper y no íbamos a poner. A lo mejor luego le quitamos la hoja para que no se desmenuce y nos dé. Le vamos a echar un poquito de cebollino también. Ahí. Y tenemos aquí un poquito de eneldo. No es fresco, es seco, pero vamos a entrar a los pescados les suele ir bastante bien el eneldo. Y a continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues agua. Esto cada vez cuesta más también, pero esto sigue siendo un ingrediente barato. Le vamos a añadir el agua para cubrir bien todo. Y luego veremos la cantidad de agua que utilizamos. Le voy a subir un poquito el fuego. Para que nos empiece a hervir. Y esto, pues con que esté hirviendo unos 20 minutos así, es suficiente. Bueno, y la magia de la tele. Estábamos haciendo el caldo y este caldo lo hemos llevado a pasar por el pasador y hemos conseguido el fumé de pescado. El fumé de pescado que lo tenemos aquí. Para mí es muy importante pasarlo, aunque es un engorro y es una operación un poco laboriosa, que meterle un triturador, porque eso nos pasaría muchos trocitos de hueso que luego serían desagradables al tomar la sopa. Vamos a empezar ahora a preparar la sopa. Entonces, lo primero que hacemos es calentamos esto un poco, le añadimos una chorretada de aceite y le añadimos un poco de pan. Actualmente yo creo que prácticamente todas las sopas de pescado que se preparan en sociedades siempre van con pan. Antiguamente, sobre todo en las casas también, a veces se preparaba con arroz. Entonces era simplemente en el caldo y hay engordar un poquito de arroz para que le diese consistencia. No para hacer un arroz, sino para que hubiese un poco más de consistencia a la sopa. Nosotros vamos a empezar con lo que es tradicional en este momento. Le añadimos el pan, que lo refreímos un poco. Yo creo que para el caldo que tenemos, eso tenemos más que suficiente. Entonces, ¿qué hacemos con el pan? Lo freímos un poco, más que nada para que coja un poquito color. Es una cuestión cromática. A nosotros las sopas de pescado nos gustan un poquito oscuras. Entonces, con el pan blanco nos quedaría demasiado blanco. Entonces, tenemos que tostarlas un poquito para que nos quede en el color apropiado. En casa iréis viendo, un día tostáis un poco más para ver qué color, qué tono le dais. Allí fabricamos un pan especial que se llama pan de sopa, sopaco o pistola, que ya está muy tostado y muy negro, entonces esta operación es simplemente simbólica hasta que el pan chupa un poquito el aceite que hemos echado aquí. Bueno, pues yo creo que el pan este ya lo tenemos, así es como tiene que ser. Ya veis que hay unos un poquito más tostaditos que otros, entonces esos son los que van a dar el color a lo que estamos preparando. ¿Qué nos queda ahora? Pues simplemente añadir el fumé. Y ahora lo que sí hacemos es, según vaya hirviendo, con una varilla, en cuanto empiece a cocer, de vez en cuando lo sacudimos un poco, porque lo que queremos es que este pan se cuezca y se deshaga, ¿eh? Entonces lo batimos un poco con la varilla. Habréis visto que tengo aquí una jarrita de tomate. En nada vamos a echarle un par de cucharadas de tomate y tenemos que probar. Tenemos que probar para ver cómo está de sal, para ver si tenemos que echarle un poquito más de tomate y, bueno, pues para ver si nos gusta. En este momento yo creo que el pan, la sopa, ya la tenemos hecho con una consistencia que a lo mejor está un poquito demasiado espesa. Habréis visto que
he guardado pan y he guardado un poquito de fumet, porque las cantidades para 4 amigos que la vamos a almorzar, pues me parecían bien. El pan es más delicado de añadirlo luego porque habría que hacerlo hervir otra vez. Pero en este momento, que a mí me parece que está un poquito demasiado espesa, el punto de caldoso de la sopa es el que nos guste a cada uno, pero yo creo que este sí nos admite un poquito más de fumé. Le voy a añadir, pues eso, medio vasito más de fumé y eso lo guardaremos. Y en este momento pues llega una de las operaciones más delicadas. Yo ya sé que aquí no hay sal, pero si hacéis en casa y habéis hecho con un fumé donde habéis cocido o un rape o habéis cocido una lubina o habéis cocido otro pescado, normalmente se cuece con bastante sal. Entonces el fumé puede estar muy salado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es probar el punto de sal. Y efectivamente está sosa, sosa, sosa. Le añadimos un poco de sal y le añadimos un chorrito del tomate que antes no hemos puesto. Entonces le añadimos un tomate frito. Yo creo que con eso va a ser suficiente. Lo vamos a mezclar todo bien. Y en este momento, pues, nos tocará la parte delicada del programa, que es volver a probar para ver qué punto de sal y qué le hemos puesto. Bueno, pues parece que ha acertado la primera. A mí me gusta. Ya veremos luego los comentarios lo que dicen. ¿Qué nos falta? Pues nos falta una nada. Nos falta añadirles los cuerpos de las gambas, cuyas cabezas las tenemos pasadas y puestas aquí adentro. Les damos una vuelta. Esas gambas estaban completamente crudas, Y nos falta añadir lo que hemos sacado de las cabezas del pescado que teníamos, que son los tropicios que vamos a encontrar. Añadimos esto también a la sopa y en este momento no nos falta nada más que un minuto que esto hierva. Bueno, como veréis, ya tenemos preparada nuestra sopa, que tiene un aspecto sensacional. Yo que la he probado os puedo decir también que está muy rica. Y ahora vamos a hacernos un poco románticos y la vamos a pasar a una sopera. Las soperas, utensilio de cocina que están desapareciendo de nuestras casas. Y entonces, pues, tenemos que tener un poquito de añoranza y recurrir también a estas cosas. Es muy importante cómo se cocina, pero también es muy interesante cómo se sirve. Lo que vamos a preparar en este momento para completar el menú va a ser un hígado encebollado. El hígado encebollado es un plato que ha sido muy clásico durante mucho tiempo, pero que ha sufrido una gran crisis. El plato consiste en unir en una fuente cebolla pochada con el hígado que hemos hecho un poco a la plancha. Empezamos por picar la cebolla, que la picamos en juliana. Y como vais a ver, el plato es extremadamente sencillo de preparar. Cogemos ahora, ponemos un poquito de aceite en la sartén y añadimos esta cebolla.
y la ponemos otra vez al fuego y le voy a subir un poquito más la temperatura. Bueno, pues hemos puesto la cebolla, que lo vamos a hacer. Le voy a bajar un poquito el fuego porque está demasiado, para mi gusto, demasiado fuerte. Y le voy a añadir un poquito de ajo que tengo aquí, que luego quitaremos porque hay gente que no le gusta que vaya el ajo en esto, pero nos va a ayudar a que la salsa ligue un poco. Bueno, lo dejamos ahí. Y entonces nos vamos a meter ahora a continuación con el hígado. Como os he dicho, el hígado acaba de superar una crisis muy difícil, porque al ser el órgano que filtra todo lo que tenemos en el organismo, pues ha habido unos años en que la alimentación de las reses ha dejado mucho que desear. Y entonces el hígado se afectaba terriblemente también. Eso ha hecho en que haya tenido un desprestigio. Ha pasado de ser un alimento que era de matarifes y que era de la gente que estaba metida en ese mundo, y de ahí hemos pasado a que no se pudiese comer por los peligros que entrañaban. El hígado, como he dicho anteriormente también, cuando si nos remontamos a la más remota antigüedad, el corazón era comerse el alma del guerrero al que habíamos vencido, el hígado era comerte la energía del guerrero que teníamos enfrente. Entonces, vamos a preparar el hígado para ponerlo con las cebollas que estamos haciendo ahí en este momento. Muy sencillo, simplemente tenemos que salpimentarlo. Y le vamos a dar la vuelta para que tenga por los dos lados. Y ahora, en este momento, lo que vamos a hacer es poner esta sartén un poco más, con un poco más de fuego. Esta ya va haciéndose poco a poco. En esta le aumentamos un poco la temperatura. Echaremos una gotita de aceite y haremos el hígado de la plancha. Yo creo que el hígado de la plancha es una de las formas que a mí me parece más apropiada para comer el hígado. Nos falta decir también que el hígado, en su tiempo, ha sido alimento para niños. Normalmente, cuando los niños empezaban a comer los primeros purés de verduras, el siguiente paso solía ser meter en esas verduras un trozo de hígado. Un trozo de hígado, porque iba a ser un aporte importante de energía antes de que empecésemos a darles de comer carne o pescado. Fuerte. Bueno, vamos a hacer 3. Voy a quitarme un poquito. Es importante cada vez que usemos algo que es un poco pringoso, el limpiarnos las manos, simplemente pasarnos con un poquito de agua para dejarlas limpias. Este nos guardaremos para una siguiente tanda. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en la cazuela en que vayamos a servir. Primeramente le daremos la vuelta. No hace falta mucho tiempo, el hígado se hace rápidamente. Además, si fuésemos a cocerlo, a comerlo directamente, le tendríamos que tener un poquito más de tiempo. Pero como esto al final va a estar un par de minutos o 3 cociendo con las cebollas que tenemos pochadas, pues no nos hace falta que esté excesivamente hecho. Le vamos a dar la vuelta. Y a las cebollas le vamos a poner un poquito más de fuego. 7. Entonces, simplemente tenemos que esperar a que el hígado esté hecho
por las dos caras, tostado un poquito, y en un minuto lo vamos a sacar a la cazuela que tenemos aquí. Y lo vamos a dejar esperando a que tengamos las cebollas en su punto. En este momento, como os he dicho, no hace falta, porque el hígado en un minutito está hecho, ¿eh? Entonces, no hace falta que esté mucho tiempo, simplemente dorarle, tostarle un poquito y lo pasamos a la cazuela, ¿eh? Como la cazuela me sirve muy bien para esto que hemos hecho, pues ya lo vamos a dejar ahí. Esto lo quitamos del fuego, este fuego lo bajamos. Ahora vamos a esperar a que las cebollas se acaben de pochar un poquito, así que volvemos en un instante. Como veréis, la cebolla ya está empezando a coger un colorcito dorado, que es lo que buscábamos, y ahora lo que vamos a hacer es añadirle una pizquita de harina. Poquita harina, que lo que vamos a hacer es revolverla bien para que se haga un poco la harina. Y a continuación le añadimos el jerez. Hay que echarle un poquito de jerez. Depende de los comensales, que le echaremos más o menos. Y lo vamos a dejar ahora cociendo hasta que se vaya el alcohol. Para que se evapore el alcohol tenemos que calcular que va a tener que estar hirviendo unos 10 minutos. No hace falta más, en ese momento ya se ha marchado el alcohol. Algunos dicen que más vale preparárselo antes de que se le vaya todo el alcohol, pero bueno, ya hemos sacado los ajos de la cazuela, tenemos la cebolla perfectamente doradita y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a montar el plato, para lo cual nos hace falta un pequeño artilugio, porque la cazuela de barro en vitrocerámica funciona perfectamente, pero en inducción no. Entonces, de esta forma conseguimos que se temple un poco la cazuela de barro. En este momento que estamos haciendo, ya tenemos toda la cebolla pochada. Entonces, ¿en qué va a consistir ahora? Que vamos a cubrir los hígados con todas las cebollas, con lo cual nos queda un bonito plato. Y esto es nuestro hígado encebollado. Un plato muy típico, un plato muy sencillo de comer, un plato que hay que usar pequeños artilugios cuando ha aumentado las técnicas en los sistemas de cocción. Vamos a poner esto para que no se nos estropee la sartén y con esto tenemos el plato hecho. En cuanto esto me haga un pequeño hervor, lo sacamos. Porque si dejamos mucho tiempo el hígado con el jugo que ha soltado la cebolla y el resto que queda del jerez, ¿qué va a pasar? Que se nos va a encallar un poco. No va a estar peor para comer, pero al tacto sí va a estar un poquito más desagradable. Pues yo creo que ya esto ha comenzado a hervir. No hay que tenerlo muy poco tiempo, porque tenemos que tener en cuenta que las cazuelas de barro, a las que somos tan aficionados, guardan mucho el calor, luego va a seguir hirviendo. Y en este momento tenemos ya el plato preparado para que nos demos un pequeño almuerzo. Y aquí tenéis dos platos muy tradicionales de la cocina popular vasca. Animaros a prepararlos y a degustarlos, que es lo más importante. Hasta el próximo programa.